8:44 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Ya estamos conectados con Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APESEC. Muy buenos días, doctor Eduardo Morón. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Qué gusto verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy? ¿Qué tal, Rumi? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias. Como sabe perfectamente, ya salió la disposición legal que permite a las personas retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias de sus AFPs. ¿Fue populismo o no es populismo que el Congreso y el gobierno haya dado luz verde a este octavo retiro, doctor? Doctor Morón. Claramente es populismo, Rumi, en el sentido que digo que claramente es populismo en el sentido que se está dando una medida excepcional en tiempos absolutamente normales, ¿no? Esto de acá va a beneficiar fundamentalmente a gente como yo, gente que tiene trabajo, que no ha perdido nada, que tiene ingresos y que no necesita esos recursos extra, ¿no? Entonces, este octavo retiro, acabo de estar en el extranjero la semana pasada y nadie entiende, ¿no? O sea, es imposible explicarle a las personas que las cosas que se aprueban en este Congreso. Definitivamente, como sabemos, es facultativo, es decir, las personas pueden decidir si retiran o no. Como usted lo señala, no hay condiciones adecuadas de necesidad como para hacerlo. ¿Se justificaba en pandemia? ¿Esto es así? Evidentemente se justificaba en pandemia muchísimo más que hoy día, ¿no? Por una situación tremendamente excepcional, además por la manera como el Perú decidió enfrentar la pandemia. Recordemos que no todos los países tuvieron la catástrofe económica que el Perú tuvo. En muchos países no se impidió salir a trabajar, y por lo tanto en muchos países no hubo la cantidad de despidos que se encontró en el caso peruano, ¿no? Entonces, dadas las decisiones que se tomaron acá, que sí, era creo que medio imposible negarse a ese primer y segundo retiro. De otro lado, como sabe perfectamente, en un momento el Congreso aprobó esta reforma del sistema previsional, del sistema de pensiones, involucraba el stop, el no retiro del 95,5% de los fondos previsionales. Luego hubo una marcha atrás, recularon en el Congreso y en el mismo gobierno. Entonces, esto de alguna forma como que desestabiliza el mercado. Desde la visión de APESEC, ¿es una reforma adecuada en el momento oportuno? O sea, yo creo que, Rumi, nos conocemos nosotros hace 30 años, ¿no? Y hemos discutido estos temas mucho tiempo. Nuestras canas no dicen otra cosa. Creo que es momento de hablar con seriedad de estos temas, ¿no? O sea, el país realmente tiene que preguntarse, oye, ¿queremos tener un sistema de pensiones que garantice lo que el sistema de pensiones garantiza en todas partes en el mundo, que es que la gente no llegue a viejo sin ningún, digamos, fuente de financiamiento de esa vejez? ¿Sí o no? Empecemos por eso, ¿no? Entonces, si es que la respuesta a esa discusión es positiva, evidentemente no podemos tener un sistema de pensiones que no dé pensiones, que es un sistema en el cual el 95,5% se pueda retirar en el momento de jubilación, porque lamentablemente eso no garantiza que la gente efectivamente todos los meses hasta el final de sus días tenga algo de ingreso y por lo tanto no sea pobre, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una cuestión de seriedad, ¿no? Entonces hablemos con seriedad. Si es que eso es lo que realmente queremos hacer, ok, ese debería ser el centro de la reforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la reforma, al contrario, era más bien tímida, porque la reforma lo que hacía era que esa limitación a retirar los fondos iba a ocurrir dentro de 20 años, o sea, íbamos a tener 20 años más de jubilados que simplemente podían terminar poniendo su plata en cosas como estas que están en los diarios ayer, ¿no? Los Washington Capital del día, ¿no? Ujú. Gente que básicamente no va a tener ninguna plata de vuelta, creyendo que son tan inteligentes o son más inteligentes que los gestores de fondos
y terminan, digamos, ¿cómo se llama? Sin ningún sol en la mano, ¿no? Ese es un gran problema porque se vienen tiempos difíciles para los millones de peruanos que van a pasar a una situación de pensión, que van a requerir una pensión y que no van a tener porque ya no tienen fondos en el sistema privado de pensiones y el Estado va a tener que aportar, es decir, sacar dinero de todos los peruanos para aportar por una vejez. En ese sentido, ¿qué planteamientos desde APESEC se hizo para posibilitar una pensión adecuada, digna a los peruanos, para posibilitar que nadie se quede sin una pensión cuando le corresponda el momento ya de dejar el trabajo? Para mí el foco, o sea, la reforma tenía un elemento que era fundamental, que era la garantía de pensión mínima que solamente existía hasta antes de la reforma para el sistema público, y que básicamente el foco de esa garantía no estaba en las personas de altos ingresos, estaba en las personas de bajos ingresos, porque justamente lo que hacía era premiar a aquella persona que con las justas llegaba a 20 años de aportes, y que claramente su fondo no le iba, ¿cómo se llama?, a rendir ¿cómo se llama?, una pensión de 600 soles. Entonces lo que hacía el Estado era ponía algo más para que esa persona tuviese algo más de pensión. Entonces, eso para mí es lo fundamental. En todas mis discusiones con los congresistas he peleado lo más que he podido para que efectivamente esa garantía exista. Además, exista exactamente igual como existe en la ONP, con pensiones escalonadas. Habrá gente que llega a 20, habrá gente que llega a 15 años y habrá gente que llega a 10 años. Pero digamos, el sistema que debería estar pensado en la gran mayoría, no en las personas con altos ingresos, ¿no? Pasaba a ser un sistema muy sencillo, porque era simplemente, oye, anota en tu cuaderno cuántos años, cuántos meses tienes de aporte, tienes 120 meses, tienes 240 meses, ok, tú sabes que con 240 meses vas a tener una pensión de 600 soles. No interesa si el mercado se cae, no interesa si, ¿cómo se llama?, si está Trump o no está Trump, no interesa si tenemos este presidente o esta otra presidenta, da lo mismo, ¿no? Entonces, esa certeza, esa reducción en el riesgo para la gente de menores ingresos era tremendamente importante en la reforma. Eso es lo que estamos tirando a la basura. Claro, buen día, señor Morón. Es importante entonces ponernos serios, y yo estaba leyendo un artículo de Diego Macera, y en ese sentido, ¿queremos o no queremos tener un sistema de pensiones? Si queremos tener un sistema de pensiones, no se puede aprobar ningún retiro más y tampoco se puede aprobar esto de sacar el 95.5% apenas te jubiles. En ese sentido, he visto también otra información que señala que en la generación Z será la generación que no tendrá pensiones, porque al 2070, cuando sean adultos mayores, el 80% de esta generación no tendrá pensión. ¿A eso usted cree que estamos yendo? O sea, lamentablemente nos estamos olvidando que en el camino, ¿no?, hay un cambio demográfico profundo, ¿no? Nosotros somos 5 hermanos. Hoy día las familias tienen 2 hijos. Hoy día los jóvenes de la generación Z no se casan a la edad que yo me casé, a los 25 años, se casan a los 35 o a los 40 años. O no se y casan. Tienen con las justas o no se casan, y con las justas tienen un hijo, ¿ok? Es más probable que tengan perro o gato que hijo, ¿no? Bueno, ese perro o gato no les va a dar, ¿cómo se llama?, no va a financiar su vejez. Entonces, lamentablemente, esa generación, si no ahorra, lo único que le va a quedar es tener que trabajar hasta el último de sus días, porque no hay forma, ¿cómo se llama?, de ignorar lo que pasa en el mercado. O sea, uno quisiera, ¿cómo se llama?, creer que uno es especial y que va a recibir ingresos crecientes en la medida que va acumulando más experiencia. Lo cierto es que cuando uno mira los datos del mercado laboral acá o en la China, ¿no?, lo que pasa es que nuestros ingresos en el mercado laboral se vuelven cada vez menores mientras uno va envejeciendo. Entonces, esa realidad también la va a sufrir la generación Z. Entonces, lamentablemente, si uno no es previsor, va a tener que, ¿cómo se llama?, sufrir las consecuencias de una vejez mal financiada. Y eso, la verdad, es terrible.
Terrible. Doctor Eduardo Morón, él es presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros de APSEC. Doctor Morón, ¿qué hacer con los trabajadores independientes? Porque la reforma obligaba a que haya un aporte de ellos progresivo, paulatinamente, obviamente. Sin embargo, y esto ha sido cambiado, pero ¿qué va a pasar con ellos hacia futuro? Si es que no ahorran para su pensión futura, la situación se va a complicar mucho más. O sea, los independientes, Rumi, son en general personas de ingresos medios altos, ¿ok? Estás hablando de abogados y cosas de ese estilo, ¿cómo se llama? Los psicólogos, es gente de ingresos medios altos. Entonces, esas personas tienen capacidad de ahorro. Si no la quieren, ¿cómo se llama? No quieren usar el vehículo que se les ofrece, ¿ok? Eso no implica que no, ¿cómo se llama? No tengan ellos ciertos niveles de ahorro. Para mí, dentro de todas las prioridades de la reforma, ellos son en realidad el último en el que yo me preocuparía, porque el último segmento en el que yo me preocuparía. Realmente la reforma tiene que estar pensada para aquellas personas de ingresos bajos. Esas personas son las personas que van a tener problemas en financiar su vejez. Esas personas tienen hijos que también tienen ingresos bajos, con lo cual va a ser aún más complejo financiar su vejez. Las personas de ingresos altos, dependientes, o los independientes de ingresos medio altos, para mí la verdad que no son el centro de la preocupación, no debería ser el centro de la preocupación del sistema. Para ellos no se está pensando este paraguas de protección social, ¿no? Correcto. Doctor Eduardo Morón, yo le agradezco muchísimo. Hay que hablar mucho más del tema. Lo vamos a invitar en otro momento para escudriñar más lo que se tiene que hacer en esta reforma importantísima del sistema de pensiones en el país. Muchísimas gracias. Su despedida de las audiencias en radio y en televisión, doctor Morón. Muchas gracias, Rumi. Encantado de atender tu llamada. Bien, muchas gracias. Estuvimos con Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros de APSEC. No tenemos tiempo para más, Aarón. Gracias. Nos vemos a las 7 en punto en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Hasta mañana y revisen nuestro sitio web altavoz.p. Chau, chau.